A continuación, capítulo 2 de 3 del libro La danza de los signos, presentado por Margarita Granda y Cristina Díaz. Capítulo 2. Lo dado, lo creado y lo adquirido. Naturaleza y cultura. Todo sistema semiótico existe siempre dentro de una cultura. César González O. Dos dimensiones de un mismo mundo. Naturaleza, latín naturae, cultura latín cultusum. Estas conforman dos caminos y dimensiones capitales y complementarias de la vida humana. Por un lado, la presencia del mundo real y por otro lado, la actividad primordial del ser humano en contacto con ella. Antiguamente, cultura designaba sencillamente la tarea de cultivar la tierra, labrar los campos y atender los cultivos. Indicaba tan solo el trabajo humano sobre la naturaleza, mientras que el sentido de la palabra naturaleza se ha mantenido más o menos estable a través de los siglos. No ha pasado lo mismo con el término cultura, que ha estado sujeto a varias transformaciones. Resulta difícil, si no imposible, abarcar bajo una sola acepción analítica de cultura la variedad o extensividad de discursos significantes, ya que para conocer la denotación exacta del término hay que atender a los contextos en los que se utiliza. Pero gracias a esta diversificación semántica se ha enriquecido la comprensión del concepto y algunas disciplinas científicas han aportado a su estudio nuevos enfoques. El mundo cultural y la impronta cultural. A través de los siglos fue comprendiéndose cada vez mejor el valor de la vida. Por eso las sociedades han creado el derecho, leyes tribunales, para protegerla y defenderla. La vida igual, naturaleza y la actividad humana cristalizadas en la ley igual, cultura. Se dieron la mano, dos nociones incluidas una en la otra. Naturaleza. Llamamos entonces natural a lo que deriva directamente de la naturaleza y está sometido a sus leyes. En los seres humanos son naturales fenómenos como el hambre, la sed, el sueño, el nacimiento, la muerte. La naturaleza tiene una organización previa, es decir, no construida a posteriori, ni tampoco dada por sí misma. Cultura. Debemos admitir que en el concepto de naturaleza que acabamos de describir es cultural, porque está envuelto en el lienzo semántico del lenguaje humano. Llamamos cultura entonces a todo lo que el ser humano, a lo largo de su historia, ha creado y sigue creando, desde los primitivos utensilios hasta la moderna tecnología de punta. Son cultura las artes, las ciencias, las modas y vestimentas, la manera de divertirse y de hacer fiesta, de escribir, de investigar, de hacer el amor. La cultura siempre implica algún aprendizaje, porque es manipulación de la naturaleza. Exige repetir lo aprendido o crear modos de hacer frente a las necesidades que emergen día tras día, de amoldarse a formas naturales o culturales ya existentes. La naturaleza no aprende, solo repite. La cultura lleva implícito en su seno algún tipo de reflexión sobre la naturaleza que le permite dominarla y controlarla. La naturaleza es hereditaria. La cultura exige apropiación. Proyecciones del concepto de cultura a través de Lévi-Strauss con el modelo y la estructura. La cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura, como la vida cotidiana, es una idea resultante y democrática. Para Lévi-Strauss,
La mente humana crea modelos, esquemas, a manera de instrumentos para descifrar y resolver problemas e interrogantes. Los seres humanos respondemos ante los desafíos, los problemas que nos plantea el ambiente, el mundo y la vida, y reaccionamos formando esquemas de pensamiento que nos permiten elaborar respuestas posibles a los casos concretos. Es decir, el modelo y la estructura rigen un conjunto. La cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura como la vida cotidiana es una idea resueltamente democrática. La cultura como actividad expresiva de sentido de grupos sociales. La cultura no es un bien aristocrático, sino parte integral de cualquier cuerpo o grupo social y también expresión de su sentir, de su vida y de sus aspiraciones o de sus frustraciones. Debemos recordar que no existen culturas en estado puro, o sea, una cultura que originalmente posea una originalidad primordial, fuera de la historia. Las relaciones del individuo con el ambiente que lo rodea produce la creación de estrategias concretas que las personas van tejiendo para alcanzar los fines que prosiguen. La cultura en este sentido es una estrategia tendiente a construir el futuro. La idea cultural tiene también su peso en nuestra noción de naturaleza. Esta no es algo neutral, ya que ella modela también las construcciones culturales. Los juegos semióticos de los lenguajes culturales. Cultura, conjunto unificado de sistemas de modelaciones donde cada sistema es considerado como la producción de un gran texto que debe ser leído e interpretado. Los textos culturales se expresan en números. El mito, la religión, la literatura, el teatro, la arquitectura, la música, la radio, el cine, la televisión, la moda, los ritos deportivos, etc. Son numerosos sistemas culturales. De modo que mientras la cultura se entiende como un sistema de textos, la comunicación es vista como un proceso semiótico que incluye al menos los elementos esenciales de la intencionalidad comunicativa en remisores y perceptores, un sistema de signos para codificar mensajes y los actos concretos del comportamiento comunicativo. Los universos semánticos son redes de significación tejidas por los seres humanos. Se trata, pues, entonces, de sistemas de semiosis. El más común y conocido de esos sistemas es la lengua. Un idioma es la primera y principal construcción cultural, pero además de las lenguas hemos enumerado y reconocido otros universos semánticos relativos a la comprensión del mundo, a nuestra existencia y a las actividades que realizamos en el espacio y tiempo. Esos universos semánticos o sistemas incluyen ideas, valores, percepciones, creencias, juicios, axiologías y saberes de todo tipo. En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, tienen gran relevancia social las producciones culturales, audiovisuales y electrónicas que configuran bloques de sentido en espacios cada vez más amplios y compartidos. En relación con la cultura y las expresiones de universos semánticos, se pueden distinguir dos tipos de estudios semióticos. Aquellos, los que elaboran conceptos y reflexiones sobre la cultura, y los que estudian e investigan los diferentes sistemas de productos culturales. Lenguaje y sentido.
Y hemos señalado que todo lo cultural, es decir, aquello que de alguna manera expresa la actividad creadora de los hombres y mujeres, está envuelto de sentido, desde el trabajo del campo, la vida de hogar, el arte, el deporte, la política, la ciencia, la religión, la técnica, los bailes de carnaval, hasta las grandes producciones mediáticas que se difunden a través de la tecnología de las comunicaciones. Entonces, ¿de qué manera expresan los hombres y las mujeres el sentido del mundo, de la vida y de todo lo que hacen? Mediante el lenguaje, y en especial con la verbalización. El lenguaje humano manifiesta que somos seres simbólicos y que en cierta medida los símbolos guían nuestros comportamientos. Toda respuesta simbólica va articulada en un sistema de significaciones sociales, a menudo complejas y muy ajenas a lo natural. Esta función simbólica del lenguaje es la más destacada de todas las actividades culturales porque expresamente condensa significados para manifestarlos y compartirlos, es decir, para producir comunicación. La comunicación humana se construye a partir de algún código de significación, es decir, sobre un sistema de signos. En este sentido, es válida la observación de J. Lomon cuando dice, en realidad, toda la variedad de las demarcaciones existentes entre la cultura y la no cultura puede reducirse a que, sobre el fondo de la no cultura, la cultura interviene como sistema de signos. En concreto, los rasgos distintivos de la cultura artificial en oposición a innato, convencional, en oposición a natural y absoluto, y capacidad de condensar la experiencia humana en oposición a estado originario de naturaleza. Son diferentes aspectos de la esencia sígnica de lo cultural. Al respecto, es indicativo como no sólo la adopción de nuevas formas de comportamiento, sino también el reforzamiento de la signicidad de las viejas formas, pueden atestiguar determinado cambio en tipo de cultura. La semiósfera. La cultura es el ámbito físico, social, político y económico que se crea en las personas y la sociedad. Son las leyes que la rigen, los valores que se viven, las costumbres, la educación, las creencias, la religión, las tradiciones, el tipo de vida que llevan los grupos sociales. Para parte integral de la cultura es también el ambiente semiótico denominado semiósfera. Cultura y fuerza pragmática del lenguaje. La semiótica de la cultura echa la mano a la noción de paradigma para señalar los esquemas mentales generales que utilizan los grupos sociales como instrumentos de interpretación de la realidad. Un paradigma cultural incluye creencias, imaginarios colectivos, mitos, valores, modos de abordar y de solucionar los problemas de la vida. La comprensión y las características de un paradigma cultural permiten compararlo con otros paradigmas culturales y darse cuenta de qué elementos o factores emergen como nuevos o diferentes en cada uno de ellos. Capítulo 3. Los vericuetos históricos del signo. En este capítulo se presentará un breve panorama histórico de la noción del signo y su evolución a lo largo en el siglo dentro del pensamiento occidental. Este proceso merece una atención, ya que con este capítulo podemos entender qué es la semiótica de los signos. Es así que empezaremos a hablar sobre los signos en la filosofía griega. En la cultura griega de la antigüedad se hablaba de los signos dándoles el término diversos significados. El médico Hipócrates, para referirse a los síntomas de una enfermedad, usaba la palabra semión, mientras que Parménides indicaba cómo los signos son las pruebas de verificación de algún hecho. Así empezaremos a hablar sobre grandes filósofos griegos que dieron una semilla a lo que será la semiótica de los signos. A continuación, Platón, que formuló su teoría del conocimiento, en donde él va a afirmar que la gente conoce mediante la reminiscencia de las cosas que el alma había olvidado, queriendo referirnos a eso con la anamnesis.
Enseñó que los objetos del mundo son estímulos sensoriales que nos ayudan a reconstruir la verdad a través del recuerdo. Para Platón, ese mundo trascendental de las ideas constituye la realidad superior y verdadera, mencionándonos así su ejemplo en la comparación que él utiliza. Él dice que nuestro modo de recordar las ideas es semejante a un grupo de personas colocadas delante del fuego a la entrada de una caverna y cuya luz refleja sus sombras sobre las paredes de la misma. Esas sombras son las únicas señales borrosas que podemos adquirir de la verdad trascendente de las ideas. Es así que nosotros solo veremos la verdad como algo superficial. No trataremos de ver la realidad como algo que está dentro de sí. Es así que se conocerá también la doctrina platónica con el nombre de dualismo geocelógico. Para Aristóteles, en el año de 320 a.C., va a contrastar con las ideas de Platón, afirmando que es posible conocer la verdad, aunque hay grados de mayor o menor acercamiento a la misma. Entre la verdad y el error puede haber un espacio de incertidumbre o de opiniones. La retórica es la técnica y el arte para comunicar con claridad los argumentos y las explicaciones que hacen creíbles las cosas y que queremos afirmar. Esto nos afirma en su retórica Retóricas, escrita en el año 350 a.C. Aristóteles afirma que es posible conocer la realidad mediante los signos que tenemos de ella, pero no identifica sin más las palabras de la lengua con los signos. La palabra sirve para dar nombre a las cosas, y en este punto Aristóteles concuerda con Platón, según el cual las palabras están en lugar de las cosas. Pero es donde llega a no concordar, en donde las palabras o vocablos para Aristóteles no son signos, más bien se trata de símbolos, destinados a reconocer los estados interiores del alma, es decir, cumplen con la función de ser marcas para que la mente reconozca algo. Hay que tomar en cuenta que Aristóteles establece la distinción entre signo lingüístico, mente, queriendo referirnos a alma y razón, y realidad representada o que está semejada por el signo. Para Aristóteles el lenguaje, en cuanto a dimensión del signo, nos permite expresar la definición real o esencial de los entes, queriendo mencionar a la realidad representada que está impresa en el alma del hombre. En este sentido, Aristóteles va a introducir una concepción cognitiva del conocimiento y de las categorías. Sus ideas acerca de la relación entre el lenguaje y el significado y la constitución de los entes en función de la esencia van a establecer también lineamientos que se los conoce como la teoría clásica del significado. Cuando se refiere a los signos, Aristóteles da cuenta que estos pueden ser de diversas clases. Es así que nos habla sobre los entinemas, que son aquellos silogismos que solo constan de una oración antecedente. Para los estoicos, el estudio del lenguaje y la lógica acapara grandemente con los filósofos estoicos de los siglos 3 y 2 a.C. Su aporte consistió fundamentalmente en intuir por primera vez la distinción entre signo, significante y significado, casi anticipándose a las modernas doctrinas semióticas. Es así que para los estoicos se refieren al signo lingüístico como ente portador de un doble componente, las palabras en cuanto a expresión dicha y al contenido de las mismas. Ambos elementos se unen para referirse a una realidad distinta, que significa el referente, y los estoicos admitían otro elemento, los contenidos del pensamiento, los significados que denominaba
Sema Yo Noma. Los pensadores del medioevo. Los pensadores del medioevo son importantes de mencionar, ya que vale la pena recoger las reflexiones sobre el signo que hicieron estos grandes filósofos cristianos medievales. Es así que comenzaremos a mencionar a Agustín, que él fue el pilar importante en la reflexión sobre el signo. Fue un agudo pensador y trató el tema del signo en sus dos obras, de Magistro y de Doctrina Cristiana. En la primera abordará el tema del lenguaje humano verbal y afirma que él se hacen presentes tres elementos: la locución, o sea, la palabra que se manifiesta por la voluntad de significar algo; la palabra interior, que expresa la vida del alma; y la fuerza recursiva mediante la cual la palabra hace venir a la memoria las cosas mismas. En este marco y matriz del lenguaje, Agustín desarrollará su noción del signo, que describirá de la siguiente manera: el signo es toda cosa que, además de la fisonomía que en sí tiene y presenta a nuestros sentidos, hace que nos venga a la mente otra cosa distinta. Así, cuando vemos una huella pensamos que pasó un animal y que la imprimió. Al ver el humo, conocemos que debajo hay fuego. Agustín también estableció además la distinción entre signos naturales y signos convencionales, y con ella dio inicio a un sinfín de polémicas a lo largo de la historia hasta el presente. Para él, los signos son naturales y otros instituidos por los hombres. Los naturales son aquellos que sin elección ni deseo alguno hacen que se reconozca mediante ellos otra cosa fuera de lo que son. Es así que el humo es señal de fuego sin que él quiera significarlo. Nosotros, con la observación y la experiencia de las cosas comprobadas, reconocemos que en tal lugar hay fuego, aunque allí únicamente aparezca el humo. Para Agustín se le hizo más fácil clasificar los signos de acuerdo a los sentidos que reciben los estímulos. Esos fueron los aportes importantes de Agustín en 354 y 430. El medioevo. Los pensadores del medioevo recogieron las ideas estoicas de los signos y profundizaron con sumo interés su estudio. Es así que sus pensadores cristianos del medioevo hacen reflexiones sobre los signos, buscando elementos que manifestarán la verdad de Dios. Es ahí su interés en distinguir entre el signo y el referente. Podemos mencionar a tres grandes autores dentro de esta época. Santo Tomás de Aquino. Él hace un estudio del lenguaje y estuvo vinculado en su interés por determinar qué son las palabras. Dice a Tomás: signo es aquello mediante lo cual alguien llega a conocer algo del otro. Para él las palabras son el vehículo de acceso al conocimiento de la realidad. Guillermo de Ockham. Su principal obra, donde trató el tema del lenguaje, es Summa Logicae, en 1324. Ockham fundamentó el conocimiento humano en la primicia de la experiencia individual. Denomina conocimiento intuitivo a aquel que poseemos de las cosas concretas existentes y contingentes. La relación objetiva entre esos conceptos y la realidad exterior está asegurada por diversos niveles de similitud, que es uno de los conceptos centrales de Ockham. Juan de Santo Tomás. Sus obras De Signis y de Ars Logicae contienen importantes reflexiones acerca de algunos estudios sobre los signos, y estos consideran que hizo de la semiótica una problemática autónoma, de la cual dependen todos los demás tipos de conocimientos. El signo contiene dos facetas, una instrumental, una faceta interior, formal y cognitiva. Los siglos XVI y XVII son donde se desencadenarán algunos hitos e interés
acerca de la semiótica. Así, se mencionará a Descartes y Port-Royal. Para Descartes, la mente humana es fundamentalmente idéntica en todas las personas y es la única guía que debemos asumir en la búsqueda científica. Descartes opina que en el mundo hay dos tipos de seres o sustancias: la sustancia inmaterial, que es el pensamiento y los seres materiales, y la división dualista establecida por Descartes entre mente y cuerpo. Fue el que integró la corriente racionalista. El empirismo inglés. Aquí se encontrarán tres grandes autores. Thomas Hobbes. Su pensamiento en relación al argumento semiótico representa la postura racionalista y estrictamente nominalista del problema de los signos. Según Hobbes, toda realidad es sólo corpórea, y para conocerla podemos aplicarle el método de las operaciones matemáticas. John Locke. Le interesó investigar el mecanismo del conocimiento humano. Según Locke, el punto de arranque para cualquier forma de conocimiento proviene de la experiencia, no de alguna idea innata, como creían los cartesianos. George Berkeley elaboró una teoría del conocimiento adoptando el procedimiento empirista de Locke. Es conocido el axioma filosófico de Berkeley. Admite la división establecida por Hobbes en dos clases de palabras: las palabras particulares y las palabras generales. La excepción de Juan Bautista Vico. Su obra principal fue Ciencia Nuova, y en ella polemiza contra el racionalismo cartesiano, porque no toma en cuenta los múltiples procesos antropológicos que configuran el mundo humano de la sensibilidad, de las emociones y de los sentimientos religiosos. Iluminismo francés y alemán. Una de las características de la cultura de la Ilustración o iluminista ha sido su interés por los problemas del lenguaje. Es así que se mencionará a Dionís Diderot. En relación con la comunicación humana, escribió varias obras en las que describe los modos y las formas del lenguaje. Christian Wolff distinguió tres clases de pensamientos: el histórico, el racional o filosófico y el matemático. Johann Heinrich Lambert. Lambert fue el primero en adoptar el término semiótica en sentido moderno, al asumirlo como título Semiotique. Etienne Benedot de Condillac. El pensamiento mecanista de Condillac lo llevó a considerar el conocimiento humano como fruto de un encadenamiento de sensaciones, del cual derivan también los pensamientos, las ideas y la reflexión. Fue un filósofo, Joseph Marie Desarando. Fue un filósofo francés que en 1800 publicó un ensayo titulado Sobre los signos y sobre el arte de pensar considerados en sus relaciones recíprocas. Hacia Peirce y Saussure. El siglo XIX abriría las puertas a la semiótica moderna, que tendrá sus exponentes más representativos en Peirce y Saussure. Es así que se menciona a 5 grandes autores. G.W.F. Hegel. Para Hegel, la vida del espíritu se despliega verticalmente desde la esencia del ser, de lo absoluto, no valis. Para él, son los signos y el lenguaje de la poesía los que dilatan la potencia creadora del pensamiento y le permiten develar el mundo, que es una metáfora universal, una imagen simbólica. Bernard Bolzano. Su aporte a la semiótica consistió en haber elaborado una doctrina sobre los signos y en haber explicado un conjunto de reglas para la creación de los mismos. Wilhelm von Humboldt. Humboldt se interrogó sobre la naturaleza de la lengua y rechazó la concepción iluminista que consideraba los idiomas con una estructura psicológica universal. Gottlob Frege. Frege
Estudió un lenguaje específico, el de las matemáticas, y su esfuerzo lo dedicó a la construcción de un lenguaje lógico, simbólico, basado en ellas. Basado en el libro Cecchetto Victorino, 2002, La danza de los signos, Quito, Ediciones Abya-Yala. Cristina Díaz, Margarita Granda. Gracias.